Bienvenidos a todos. Aquí estamos una vez más en nuestras clases Estudios sobre la Confesión de Londres. Esta clase es capítulo 26, párrafo 9, y ahí tenéis el título en la pantalla. La elección y la ordenación de los oficiales. La elección y la ordenación de los oficiales. Os comento que hoy estoy grabando con el micrófono del webcam, así que si no hay un sonido tan nítido, se debe a que no estoy con el micrófono que tiendo a utilizar, porque creo que anoche entregó el espíritu, ¿no? El pobre micrófono que, me ha servido durante muchos años, así que hoy provisionalmente estaré utilizando aquí el webcam. Si no se escucha del todo bien, no pasa nada. Esperamos ya mejorar esto dentro de las próximas semanas. Lo que vamos a hacer es leer, como siempre, nuestra confesión de fe, que está en capítulo 26, artículo 9. Y vamos a leerlo juntos, que este párrafo, este artículo, capítulo 26.9, ya sabéis, capítulo 26 de la Confesión de Londres, el tema es la eclesiología, es decir, la doctrina de la iglesia. Y hoy estamos hablando de los oficiales y estuvimos hablando sobre ellos también en la clase anterior. Dice la confesión: la manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido cualificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano, porque claro, obispo, anciano, pastor son términos intercambiables, en una iglesia es que sea escogido por ello mediante la votación ordinaria de la iglesia misma y que sea solemnemente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay algún otro anciano constituido anteriormente en esta, y para el oficio de diácono, que sea escogido mediante el mismo tipo de votación y que sea apartado mediante oración y el mismo tipo de imposición de manos. En este párrafo podemos encontrar dos temas. Está la cuestión de la votación, la elección de los oficiales, es decir, pastor, diácono, los dos oficiales que son vigentes hoy, y también su ordenación, el acto de consagrar a estos hombres para la labor a la cual han sido puestos, llamados, ¿de acuerdo? Así que veremos en primer lugar el tema de la votación y luego hablaremos sobre su ordenación. En cuanto a su elección, hemos visto que es la iglesia misma, si hay un hombre cualificado y dotado, es la propia iglesia mediante la votación ordinaria. Es la iglesia la que escoge, la que elige a sus propios líderes. Esto significa que yo, como pastor, no puedo nombrar a otros pastores, tampoco puedo nombrar a diáconos según mi voluntad personal. Esta responsabilidad recae sobre toda la congregación. Y claro, yo, ya que soy miembro de una iglesia local también, yo soy miembro, pues en cierto sentido, esta responsabilidad es mía, pero en total es la responsabilidad de toda la iglesia. La iglesia tiene que elegir a sus propios oficiales, representantes, líderes. Cito unas líneas de Sam Waldron que vimos en la clase 26.8 y dice el doctor Sam: nadie puede ser designado para un oficio en la iglesia sin el consentimiento de la iglesia misma. Cuando habla de oficios está pensando en pastores y en diáconos. Los ancianos de la iglesia no pueden designar a un hombre para ser anciano sin el consentimiento de la iglesia. Por supuesto, hay denominaciones en las cuales los propios pastores, el propio presbiterio o el presbítero escoge a sus nuevos pastores y informan a la iglesia de su decisión.
Pero en el sistema bautista que sale defendido en la Confesión Bautista de Londres, 1689, pues en cuanto a la autonomía de la iglesia local, pues entienden los redactores que esta decisión recae sobre la propia asamblea. Es la iglesia la que escoge, la que elige a sus propios líderes. La decisión final, pues, está en las manos de la propia congregación. Si la iglesia apoya el nombramiento de un anciano, si la iglesia apoya el nombramiento de un diácono mediante la votación ordinaria, pues esta persona puede servir a la iglesia en el nombre del Señor. Así que podemos resumir todo de la siguiente manera. La iglesia escoge sus líderes, por tanto los líderes son escogidos por la iglesia y para la iglesia. Los líderes son escogidos por la iglesia y para la iglesia. Bueno, bíblicamente hablando, queremos fundamentarnos en algún texto y aquí la confesión recurre a Hechos capítulo 14, 23. En la Reina Valera que está ahí arriba, el texto en cuestión se lee: constituyeron ancianos en cada iglesia. Esta lectura podría ser confusa porque en el contexto uno podría pensar que el texto está diciendo que Pablo y Bernabé constituyeron ancianos en cada iglesia. Esto significa entonces que la iglesia no escoge a sus propios líderes. Pero cuando leemos la traducción aquí de la Nueva Versión Internacional, es una traducción aquí más clara en este punto, diciendo que cada iglesia nombró líderes religiosos. Y claro, cuando los redactores de la Confesión de Londres citaron Hechos 14, 23, están pensando aquí en el griego que cada iglesia nombró a sus líderes religiosos. Es que la iglesia, este texto aclara que es la iglesia la que escoge a sus oficiales. Y bueno, no hay ninguna contradicción tampoco, ¿no?, entre el deseo de la congregación, el deseo de los apóstoles, como en el caso aquí de Pablo, porque al fin y al cabo, estos líderes que fueron escogidos por la propia iglesia, luego fueron bendecidos y ordenados por el propio apóstol Pablo. No hay ningún conflicto aquí. Y de hecho, un caso muy famoso que viene, ¿no?, como un anillo al dedo es el nombramiento de los diáconos en Hechos capítulo 6. Es un texto bien conocido, lo hemos nombrado en varias ocasiones. ¿Os acordáis de que los apóstoles estaban en la iglesia de Jerusalén, Cristo recién ascendido al cielo, y surgió una necesidad en la congregación, ¿verdad? Miles de personas se habían unido a la iglesia apostólica y surgió una necesidad. Ciertas viudas estaban siendo desatendidas en la distribución diaria. Y los 12 entonces, más o menos, en resumen, decían que no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, tenemos que estar aquí trabajando, ¿no?, enseñando, predicando la palabra de Dios. Y dicen los apóstoles a la congregación: buscad vosotros de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Estoy, en mis propias palabras, resumiendo la esencia de Hechos 6, del 2 al 3. Y bueno, después de estas palabras, la Escritura nos dice que esta propuesta agradó a la multitud, y dice Hechos 6, 5, que está por ahí: agradó esa propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, y etcétera. No sé si me acordaré aquí de los nombres de los 7, pero estaba Esteban, Felipe, Nicolás, estaba Nicanor, Timón, Prócuro y Parmenas. Así que los 7 diáconos fueron escogidos por la iglesia de Jerusalén, porque la iglesia sabía quiénes eran los hombres con este don de servicio sobresaliente. Esto se ve en la comunidad de la fe. Tú en tu iglesia local enseguida te das cuenta quién siempre está arreglando las sillas, atendiendo las necesidades, limpiando el suelo, quitando los papelitos que están ahí fuera de la iglesia. Esto se ve enseguida, ¿no? Hay personas que destacan en este sentido de servicio, y por tanto Jerusalén se había dado cuenta, la iglesia de Jerusalén se había dado cuenta de esos hombres
que eran serviciales, llenos del Señor, que se negaban a sí mismos. Y por tanto dicen los apóstoles, pues estos son los 7 hombres que hemos escogido. Estamos todos de acuerdo en que sean hombres de Dios. Y bueno, en respuesta, los apóstoles dice que, Hechos 6:6, que les impusieron las manos. Es que la iglesia escogió, ¿os dais cuenta? Como en el caso anterior que citamos en Hechos capítulo 14, el texto, cada iglesia nombró a sus líderes religiosos, pues exactamente lo mismo en cuanto a los diáconos. Los diáconos son escogidos en Jerusalén por la propia congregación. Luego vienen los apóstoles poniendo su bendición sobre sus vidas, orando por ellos. ¿Os dais cuenta? Ya que no hay más apóstoles hoy, ¿de acuerdo? Porque estamos en el siglo XXI, los apóstoles constituyen el fundamento de la iglesia, Efesios 2:20. Por tanto, siglo XXI no hay más apóstoles, el fundamento, primer siglo, no hay más apóstoles, y esto significa pues que cada iglesia local tiene el deber, la responsabilidad de nombrar a sus propios oficiales. No hay más apóstoles, no hay más Pablo, no hay más Pedro. Por tanto, la iglesia escoge a sus pastores, la iglesia escoge a sus diáconos. Bueno, hemos compartido un poco sobre este tema de la elección y cómo podemos nosotros demostrar hoy que estamos de acuerdo con el nombramiento de un candidato, pues mediante la votación de la asamblea. Convocamos una asamblea con solamente los miembros de la iglesia, no es una reunión abierta para todos, es una reunión solamente para los miembros. Y en esa reunión se pone de manifiesto, ¿verdad? Mediante la mano alzada. Sí, estamos de acuerdo con el nombramiento de fulano de Vengano. No estamos de acuerdo con el nombramiento de fulano de Vengano. Bueno, tampoco hace falta explicar esto es algo práctico que todos habéis visto, ¿no? En carne propia. El tema de ahora la ordenación en sí. Primer paso, la iglesia tiene que expresar su acuerdo, ¿verdad? Tiene que decir que sí, ¿verdad? La mayoría de los romanos tiene que decir que sí, estamos de acuerdo con el nombramiento de esta persona. Y si la iglesia sí está de acuerdo con él, con el nombramiento de dicho candidato, ahora paso 2. Ahora entramos en la ordenación, en la consagración pública de ese candidato a la labor. Bueno, ordenación. La ordenación se celebra mediante la imposición de manos. El pastor de la congregación o los pastores de la congregación imponen las manos a los candidatos ya aprobados, ¿ok? Así que puede ser un pastor, puede ser un nuevo diácono. Ahora hay imposición de manos y de hecho delante de la asamblea esta persona es apartada para la obra del Señor. Pablo alude a esta práctica en 1 Timoteo 4:14, donde él dice ahí, podéis ver, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Es decir, en el día de la ordenación del hermano Timoteo, el pastor Timoteo, que previamente aprobado por la iglesia de Éfeso, pues ahora el presbiterio, es decir, el conjunto de pastores, ordena a Timoteo, consagra a Timoteo mediante la imposición de manos. Consiguientemente, cuando se ordena a un varón al oficio pastoral, hay imposición de manos. Y algunos de vosotros que lleváis más tiempo en la iglesia, yo ya estoy aquí desde hace ya casi 10 años, y vosotros que lleváis más tiempo que yo en la iglesia local, estuvisteis en mi ordenación pastoral cuando varios pastores me impusieron las manos públicamente en una congregación, en nuestra congregación, aunque bueno, nos reunimos justo aquel domingo en un hotel, en una sala, ¿no? De un hotel, pero bueno, ahí está la idea. Y Pablo también alude a este mismo concepto en 2 Timoteo 1:6, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ok. Ahí están los pastores, un pastor es ordenado, imponemos las manos al pastor pensando en la ilustración de Timoteo. Okay, Timoteo es apartado, Timoteo es consagrado, la iglesia de Éfeso da pulgares hacia arriba, like, sí, Timoteo, muy bien, excelente, Timoteo aprobado. Ahora vamos a ordenar a Timoteo al ministerio. ¿Qué pasa con los diáconos?
Porque claro, el diácono no es un pastor tiene que ser apto para enseñar, un pastor trabaja fundamentalmente en la doctrina, ¿verdad? La doctrina y el gobierno de la iglesia. Esto también lo vemos en 1 Timoteo, el pastor que trabaja en la enseñanza y en el gobierno de la iglesia es digno de doble honor. El diácono está puesto para los asuntos prácticos, ¿verdad? Servir las mesas, arreglar una puerta rota, incluso las finanzas de la iglesia. Estas cosas prácticas, administrativas, ya están dentro del ámbito diaconal, ¿ok? ¿Qué hacemos con los diáconos? Pues más de lo mismo, más de lo mismo. Acabamos de citar el texto de Hechos 6, ¿verdad? Os expliqué en mis propias palabras qué es lo que había pasado ahí, ciertas vidas desatendidas. Los apóstoles dicen, nosotros tenemos que trabajar en la palabra, tenemos que estar dedicados a la doctrina, al gobierno de la iglesia. Por favor, escoged a 7 varones capacitados para esta labor. Luego, después de la iglesia elegir a estos varones, los apóstoles, dice la palabra de Dios en Hechos 6:6, les impusieron las manos. Así que una vez más hay imposición de manos. Tras ser los diáconos elegidos, fueron apartados y consagrados mediante la imposición de manos. ¿Quiénes les impusieron las manos? Los pastores. Los pastores, es decir, en aquel momento los apóstoles que estaban ahí sirviendo en la iglesia de Jerusalén. Así que, una vez más, los pastores de la iglesia local les imponen las manos a los diáconos para apartar a los diáconos para esa labor. F.F. Bruce explica el trasfondo de esta práctica diciendo en su excelente comentario a los Hebreos, y aquí estamos con el libro de Hebreos, recién estamos empezando este libro, yo casi os aconsejaría que consigáis un ejemplar de este tomo, que es una auténtica maravilla. Bueno, todos los libros de Bruce son buenísimos, ¿no? Dice Bruce, la imposición de manos fue heredada del Antiguo Testamento, donde se la utiliza especialmente para comisionar a alguien para un oficio público o como parte del ritual sacrificial. En el judaísmo rabínico, el término imposición de manos aparece regularmente en el sentido de ordenación. Okay, así que básicamente el Nuevo Testamento no inventa aquí nada nuevo. Ellos encuentran la práctica de la imposición de manos en el Antiguo Testamento y la usan en el Nuevo. Y bueno, creo que el ejemplo más famoso de la imposición de manos, la ordenación en el contexto de imposición de manos, es el episodio de Moisés y Josué, ¿verdad? Números, creo que lo tengo por aquí el texto. Sí, ahí está, Números 27 y 18. Nuestro amado Dios le dice a Moisés, toma Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. ¿Por qué? ¿Por qué va a poner su mano sobre Josué? Con el fin de comisionar a Josué, para que sea el nuevo líder en Israel. Y dice la palabra de Dios, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Fijaos en la cita, Deuteronomio 34, justo a finales del libro, Moisés ya al borde de la muerte, él ya no va a entrar en la tierra prometida, Josué va a conquistarla, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como el Señor mandó a Moisés. Es que públicamente hablando, Moisés impone las manos, demostrando públicamente que la bendición que estaba sobre su vida de parte de Dios ahora recae sobre Josué. Josué es, por así decirlo, el nuevo Moisés, el nuevo líder. Moisés, entonces, delante de todos, públicamente en la asamblea, pone sus manos sobre Josué, indicando que Josué ha recibido este don de parte de Dios para liderar al pueblo del Señor en el tiempo de la conquista. El rito, por así decirlo, es como una transferencia de autoridad. Moisés se va, ahora se queda Josué con esa bendición de parte del Padre. ¿Quién iba a ocuparse ahora del pueblo? Pues Josué, el nuevo líder. Y además de la imposición de manos, la lectura de la confesión de hoy nos habla de dos actividades más que han de acompañar a la ordenación de pastores. No habla de estas actividades en el marco de los diáconos, pero sí dice en cuanto a los
pastores que deben ser apartados mediante oración, ¿ok? Deben ser apartados mediante oración. Y también decía ayuno, que hoy no lo veo ahora mismo. Para oficio de diácono que se ha escogido, un poco, tal vez el anterior. Ahí está, sí. Apartado mediante ayuno y oración. Así que, ¿cuáles son las dos actividades que han de acompañar ese nombramiento de un nuevo pastor? Pues ayuno y oración. Ayuno y oración. En el texto que antes cité de Hechos 14:23, la palabra nos dice que los nuevos pastores fueron ordenados en el marco de oración y ayuno. Oración, ayuno, ayuno, oración. Y en Hechos 13, dicho sea de paso, la iglesia de Antioquía también oró y ayunó antes de comisionar a Pablo y a Bernabé para la labor misionera. Así que cuando estamos a punto de ordenar a un nuevo pastor, es bueno que la iglesia esté en ayuno, en oración, incluso diría yo a la hora antes incluso de levantar voto, ¿no? Antes de escoger esta persona, es bueno orar, humillarnos delante de Dios y ayunar, porque la oración y el ayuno son formas de humillarnos delante de Dios, reconociendo nuestra necesidad de su dirección y de su ayuda. Oremos entonces a Dios a nivel práctico para acabar esta clase de hoy. En nuestra congregación, oremos para que surjan nuevos pastores. Oremos para que se levanten nuevos diáconos, porque también, hermanos, hay muchas almas que han de ser alcanzadas, y no solamente en nuestra iglesia local, podemos pensar más allá, la necesidad de plantar obras, no solamente en otros pueblos, sino en la propia Almería, pero también en los pueblos vecinos, y qué bonito sería tener a más gente capacitada para poder abrir un punto de misión, una nueva iglesia, y así divulgar el Santo Evangelio y los principios de la sana doctrina. Es que hasta aquí la lección de hoy. Como siempre tenéis las preguntas por debajo en la sección del chat. Gracias por la atención y bueno, que Dios sea glorificado en nuestra iglesia y que la santifique para su alabanza. Así que oremos por los pastores que hay, bueno, el pastor ahora mismo que hay, oremos por los diáconos que hay y por supuesto pidamos que Dios siga levantando más obreros, más siervos para la bendición de su iglesia local. Amén. Abrazos, bendiciones, Soli Deo Gloria.